Gracias al Señor. Un fuerte aplauso. Él es digno de gloria, de honra. Él es digno de descanso, la presencia de Dios en cada vida. Hola, buen día, Dios te bendiga. Bueno, de nuevo podemos estar juntos y acercarnos a tu casa y a la comodidad de tu casa. Seguimos en esta cuarentena, seguimos con el templo completamente vacío, pero tenemos tan claro que es el lugar que nos reúne, es el lugar que nos cobija y que por 56 años el Señor nos dio la gracia de poder reunirnos en este lugar. Jamás impensado todo esto de que en algún momento íbamos a hacer el culto, pero con el culto vacío, el culto a puertas cerradas. Pero mirá qué importante es cómo el Señor fue haciendo todas las cosas y que gracias a la tecnología, aunque tengamos el culto, el lugar cerrado, el templo cerrado, podemos llegar a tantas casas, podemos llegar a tantas familias, que para nosotros es una bendición. Extrañamos el vernos, como siempre lo compartimos, extrañamos el abrazo, el beso, el saludo, pero qué bueno es que podamos dejar que la palabra del Señor siga fluyendo, y en especial en esta mañana, que es una mañana de victoria que celebra la Iglesia cristiana. Y es tan importante para nosotros esta fecha y en especial este día, Domingo de Resurrección, porque si esto no hubiese sido así, si esto no hubiese ocurrido, si esa cruz no estuviera vacía, si el Señor no hubiese resucitado, sería en vano todo esto. Todo lo que estamos predicando sería en vano, porque nuestra fe no tendría un sustento. Pero gracias a esa cruz vacía, gracias al sacrificio que el Señor hizo en la cruz, es que nosotros podemos tener esa fe para poder compartir y comunicar las buenas nuevas de salvación, de saber que no todo está perdido, aún en un tiempo como este, en un tiempo de cuarentena. Tenemos nuestra fe depositada en Dios, sabiendo de que esto va a pasar, en algún momento esto se va a terminar y volveremos a nuestra vida normal. Seguramente no va a ser como era antes, van a surgir algunas cosas, vamos a tener otros recaudos, pero vamos a ir normalizando nuestra vida de a poco. Pero lo importante es que, aunque hayamos vivido todo esto, o lo estemos viviendo porque todavía no ha terminado, podemos tener la bendición de seguir compartiendo la palabra, de que puedas recibir una palabra y de que el Señor ahí en la comodidad de tu casa pueda hablarte, pueda bendecirte y pueda hacer que tu interior, tu corazón siga estando en una forma ardiente delante de la presencia del Señor. Hace unos días hemos compartido nosotros la Santa Cena, y cuando compartíamos eso, sí, hay muchas raíces que hablan respecto de esto, de la noche del Pesaj, de cómo se manejaban, cómo se pasaban las fiestas. Así que hay muchas raíces de que cuentan cómo era todo esto. Y te compartí en esa noche que lo que íbamos a hacer era, hoy domingo, hablar respecto de lo que sucedió desde esa cena en adelante. Tal vez no vamos a hacer mucho hincapié en lo que es su resurrección en sí misma, porque ya conocemos lo que significa eso. Sí voy a hablar algo al respecto por si hay personas que a lo mejor están viendo y desconocen o no saben o se encontraron con este canal de YouTube de casualidad. Pero lo que quiero hablarte es de algunos acontecimientos que suceden antes de ese momento en la cruz también, y de horas después de ese momento. Porque creo que hay cosas que nos van a enriquecer, nos van a ayudar a entender respecto de lo que acontece y cómo nos bendice a nosotros en nuestra vida en este tiempo. Para comenzar, quisiera que tengamos un momento de oración y ya meternos directamente en la palabra. Amado Dios, te bendecimos, Señor, lo hacemos con gratitud en nuestro corazón. Gracias por esta mañana, Señor, una mañana de victoria para la Iglesia cristiana, una mañana, Señor, de bendición, una mañana de vida, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, gracias por todo lo que has logrado en bendición de nuestra vida. Señor, oramos
para que nos ayudes a entender tu palabra y para que cada persona que la esté escuchando en esta mañana, Señor, pueda sentirse como reavivada en el Espíritu, Señor. Pueda hacer que su fe, Señor, se cimente en ti en esta mañana mucho más. Señor, puede hacer que su corazón arda. Señor, si hay personas que se han alejado, pueda tu palabra traerles con cuerdas de amor hacia ti. Señor, si hay personas que no te conocen, puedas hablarles en este tiempo tan especial. Pero, Señor, nos ayudes a entender, porque de eso se trata también tu palabra y tu camino. Señor, lo caminamos por fe, pero qué bueno es cuando tu Espíritu Santo nos ayuda a entender, Señor, y nos das la gracia y la fuerza para caminar este camino en victoria. Gracias por todo lo que hiciste, pero gracias por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si yo en esta mañana te hiciera una pregunta, por ejemplo, te preguntara, ¿cuánto crees que valés? ¿Cuál sería tu respuesta? Y a veces, para esto hay infinidad de respuestas, ¿no? Porque algunos pueden sentirse decir, y mirá, yo no valgo nada. No, viste cómo son las personas. Algunos otros pueden decir, y no, yo valgo mucho. Otros pueden decir, y mirá, la verdad que no sé, mi vida no tiene un valor. Y es verdad, pero si yo te preguntara, más allá de que vos puedas pensar cuánto valés en cuanto a lo que tenés, porque muchas veces nuestro pensamiento va dirigido a eso, ¿no? Si yo te dijera, ¿cuál es de verdad el valor que vos crees que tu vida tiene? Si te preguntara eso en esta mañana, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es el valor que vos pensás que tenés? ¿Cuál es el valor que vos sentís que valés? Y entonces nos dejaría ciertos desafíos respecto de esto. Y a lo que apunto es que en definitiva nosotros entendemos que tenemos un valor, que nosotros algo valemos como personas. Nosotros siempre pensamos que nuestro valor está dado por las cosas que hemos podido llegar a lograr, que tenemos, por las cosas que a veces tenemos que presentar, nuestros bienes personales, ganancias, pero no pasa por ahí lo que te estoy preguntando en esta mañana. Lo que te estoy preguntando en esta mañana es que nosotros siempre confundimos lo que es nuestro valor monetario con nuestro valor como ser humano. Y yo quiero en esta mañana que podamos desdoblar esas cosas. Una cosa es lo que nosotros podemos pensar como valor por las cosas que adquirimos y otra cosa es el valor como persona. Yo quiero apuntar en esta mañana a si vos realmente entendés lo que valés como persona. Porque a partir de entender eso, vamos a entender muchas de las cosas que se han vivido o que el Señor tuvo que vivir en la cruz del Calvario. Ahora, el valor, como yo quiero compartírtelo en esta mañana, está dado, ¿sabés por qué? Por algún par de cosas que te lo quiero compartir. El valor está dado por alguien que piense en lo que está dispuesto a pagar. Alguien que tiene algo y dice, yo estoy dispuesto a pagar algo para adquirir esto. Y otro valor es el que tiene alguien que poseyó algo y dice, no, esto es mío y si vos lo querés comprar yo te lo vendo a tanto, porque para mí esto tiene un valor. Y ahí le empiezan a agregar una serie de cosas, el valor que puede tener monetario, el valor emocional, le empiezan a incorporar un montón de cosas. Te comento algo rápidamente. Por ejemplo, a mí me gustan los coches antiguos, los autos antiguos, entonces cuando empiezo a ver algunas páginas de autos antiguos y empiezo a hablar con algunos dueños porque me interesa y empiezo... claro, no es solamente lo que el hombre tiene o la persona tiene para la venta, a veces lo muestran sin necesidad de venderlo, están orgullosos de lo que tienen, de lo que han podido adquirir, de lo que terminaron armando, de cómo, mirá qué importante esto, de cómo lo volvieron a su estado original. Consiguieron todas las partes y de repente te empiezan a mostrar una seguidilla de fotos y cómo fue la transición de lo que compraron, totalmente destruido, lleno de óxido, tal vez tirado en un campo, con un montón de faltantes, y entonces te marcan todo el proceso hasta que llegan a mostrarlo hoy. Y claro, lo terminan comprando por monedas, pero ahora está completamente restaurado y que sale a la venta, o a veces simplemente para mostrarlo, o porque hacen exposiciones, empiezan a hablar de un
un valor que trasciende lo que puede ser un valor de mercado, un valor que ellos entienden por lo que ellos hicieron, por lo que ellos pagaron, por cómo ellos constituyeron ese bien. Ahora tiene un valor que es mucho más alto de lo que a lo mejor se puede conseguir en el mercado. He visto respuestas a esto, que algunos dicen, no, la verdad que es un precio justo, qué bueno como lo terminaste, qué lindo como quedó, te felicito. Otros le dicen, no, pero vos estás mal, ¿quién te va a pagar eso? Te excediste, ese precio es exorbitante. O sea que hay pensamientos de todo tipo, pero la persona que terminó haciendo el trabajo y lo muestra, sabe lo que tiene inmerso en eso, sabe lo que tuvo que invertir, sabe las horas que le dedicó, sabe lo que le costó llegar a tener lo que hoy tiene. Y entonces no es solamente un valor que se da por lo que compró o por el material que tiene, sino que hay muchas cosas agregadas que cuando terminan de hacer la raya en la sumatoria es un costo completamente elevado, tal vez inentendible para aquel que lo mira o lo escucha, pero completamente entendible para aquella persona que lo vende. Por eso te decía que el valor es lo que alguien está dispuesto a pagar. O sea, yo lo veo eso y digo, wow, la verdad, el hombre lo hizo, lo tiene, le puso tantas horas, le dedicó tanto afecto, tanto amor, qué bueno. Entonces el valor está dado por lo que yo estoy dispuesto a pagar. Sí, efectivamente quiero comprarlo, pero también el valor está dado por lo que él quiere poner, porque él sabe lo que termina invirtiendo para poder mostrar lo que está mostrando. En base a eso, quiero que nosotros vayamos metiéndonos en lo que va a ser la palabra de esta mañana, porque hay un valor que es incalculable, es un valor que para muchos no le llevan el apunte. Hay muchos que dicen, no, yo la verdad no valgo nada. Y otros basan su valor por lo que tienen en forma material. Pero quiero que en esta mañana, aprovechando esta fecha, nos demos cuenta de un sacrificio que termina haciendo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y que la palabra del Señor dice que Él nos compró. Y entonces cuando nos compró, Él no compra cualquier cosa, Él no compra un desecho, Él no compra un desperdicio, Él compró algo para terminar de restaurarlo. Y la palabra del Señor dice que ese precio no es un precio monetario, Él no pagó un valor que intrínseco, y uno puede decir, sí, para mí es mucho, para otro es poco, es un valor incalculable, porque lo que Él termina pagando y lo que termina diciendo Primera de Corintios, que Él nos compró un costo. Y dice, y no vuelvas a ser esclavo. Lo que Él está diciendo es que en la cruz del Calvario Él termina comprando, pagando la salvación, el bienestar nuestro, pero lo termina haciendo a un precio tan alto que es habiendo entregado a su Hijo Jesús y muriendo en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos rescatados y fuésemos hechos nuevos en Cristo Jesús. Ahora también quiero compartirte otra cosa antes de pintarte estos cuadros que te estaba comentando recién. ¿Sabes que antiguamente, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, se podía entrar a un lugar santísimo una sola vez al año? Y prestad por favor atención a esto, una sola vez al año. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si yo me traslado a aquel tiempo como cabeza de hogar, yo iba al sumo sacerdote y entonces llevaba un cordero para que ese cordero fuese puesto en el altar, ese cordero se mate, el derramamiento de su sangre, entraba el sumo sacerdote, corría el velo, pasaba al lugar santísimo a entregar mi sacrificio, y entonces presentaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo mi ofrenda, y entonces cuando salía él victoriaba. ¿Por qué? Porque mis pecados habían sido perdonados, y son los míos y los de mi familia, así que hasta el año que viene yo ya estaba perdonado. Ahora mirá qué es lo que pasa, y quiero que entremos a ver algo que me parece importante. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, dice que en un momento ese velo se rasga, se parte. La historia habla y dice que era un velo como de 20 y pico de metros, 21 metros. Entonces se empieza a rajar, ese velo se rompe, se corta, y entonces queda libre el acceso al lugar santísimo. Quiere decir que ese sacrificio lo que te otorga es que ya no tengas que ir a un hombre, que no tengas que ir a una persona para que interceda con el Padre,
para que vos recibas perdón de pecados, sino que ese sacrificio lo que hace es, ese velo se rompe y entonces vos tenés libre acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y ahora fíjate que dice, cuando vos entras, cuando llevabas la pila para hacer el holocausto, el cordero, el sumo sacerdote entraba para bendición de mi vida. Él ministraba delante del trono de gracia para que yo salga. O sea que el sumo sacerdote lo que hacía era una tarea de administración. Él ministraba para que yo fuese bendecido. Estaba haciendo algo por mí delante de la presencia del Señor. Y esto es importante que lo entiendas, porque a partir de que el velo se rompe y que yo tengo libre acceso al Señor Jesús, que yo tengo libre acceso a su presencia, que ahora yo puedo ir no una vez al año, sino cada segundo, si así lo creo conveniente, para orar con el Padre, yo puedo sentirme bendecido, puedo sentirme perdonado, pero también comienzo a cumplir una tarea de administración, porque ahora yo estoy delante del Padre y yo puedo darme vuelta y ayudar y ministrar a otros que necesitan también de su presencia. Lo que quiero comentarte es que terminamos siendo ministros de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ahora porque va a decir, y entonces todos somos pastores, evangelistas. No te estoy hablando de ser pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. Te estoy hablando de ser ministro, de ministrar la gracia, de ministrar la presencia, de acercarte al necesitado, de extender la mano. ¿Por qué? Porque ahora tenés el libre acceso al trono de la gracia. Y entonces, como tenés el libre acceso, podés ir a Dios para que Dios te bendiga, pero al darte vuelta, como hacía el sumo sacerdote, llevabas la bendición que habías recibido. Eso es también lo que se logra en la cruz del Calvario. Y es lo que tenemos que terminar como cristianos. Hermanos, somos canales de bendición. Tenemos que acercarnos a aquellas personas que tienen tanta necesidad de Dios. Y entonces se levantan tantas cosas, se levantan tantos pensamientos, se levantan tantas ideas que terminan siendo, ahí nacen las sectas, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque cada uno le aplica el pensamiento y entonces vienen como raíces los pensamientos diferentes y nos terminamos alejando de la palabra. Y entonces pensamos como la gente piensa y no volvemos a dar a Dios. Hoy tu vida, aún en el peor momento de tu vida, cuando te acercas a Dios y Dios te restaura, sos ministro de la gracia de Dios y siempre tenés algo para dar. Y no hablo de algo monetario, hablo de palabra, algo de consuelo, hablo de fortaleza, hablo de extender la mano, hablo de llegarte a aquellos que tienen necesidad. Y entonces, como hoy tenemos ese libre acceso al Señor, al trono de la gracia, cuando yo voy a Él no solamente me perdona y me restaura, sino que al darme vuelta puedo ver la necesidad y puedo acercarme a ministrar a las personas. ¿Por qué? Porque yo ya estuve delante de su presencia y he sido bendecido, y esa bendición la extiendo a aquellos que la necesitan. Así que todo eso se logra ahí en la cruz del Calvario. Y me parece importante que nosotros lo entendamos, porque todos somos ministros de Dios. De nuevo, no pastores, no evangelistas, no profetas, no apóstoles, porque para eso el Señor te llama, te capacita, hay llamados, pero sí todos somos ministros, ministramos su gracia de acuerdo al don y al talento que Dios te haya dado. Y en este tiempo tenés que orar para que el Señor pueda usar tu vida ahí donde estás, porque seguramente algo Dios puso en tu corazón para que puedas extender la mano y bendecir a tantos que tienen necesidad. En estos días pasados hemos celebrado Santa Cena y compartíamos que en ese jueves había el Señor celebrado la cena junto a sus discípulos. Terminada la cena, el Señor sale. Quiero comenzar desde ese momento. Cuando el Señor sale, se dirige junto a sus discípulos y empiezan a caminar y llegan a un lugar que se llamaba Getsemaní. Ese lugar, Getsemaní, muchos hablan de que era como un jardín, que habían piedras, que habían flores. Y entonces, cuando el Señor llega a ese lugar con sus discípulos, le dicen a algunos que se queden ahí en la entrada. Y entonces Él sigue avanzando un poco más con 3 de sus discípulos. Y entonces en un momento, quiero parafrasear un poco también todo esto, para que puedas entenderlo mejor. En un momento,
Él sigue caminando junto a 3 de sus discípulos y van charlando. Pero sus discípulos ven que algo no está bien. Ven que el Señor no era el Jesús de todos los días. Algo estaba pasando en su vida. Habían salido de la cena, habían cantado el himno, y ahora camino a ese lugar de oración. Estos 3 ven que no están bien. Y entonces el Señor le dice: quédense acá, yo voy a ir allá para orar. Entonces la Biblia nos habla de que estaba a la distancia de un tiro de una piedra de la mano. Y entonces el Señor se arrodilla y empieza a orar. Y entonces está en su momento de oración. Y empieza a orar de una forma diferente. Fíjate que cuando el Señor hacía milagros, reprendía, ponía la mano, hizo lodo, puso en el ojo del ciego, hizo tantos milagros. Él se dirigía al Padre de una forma diferente, porque la presencia del Padre estaba en él. Y él había venido a hacer todo eso. Pero fíjate que ahora era diferente. Él ahora está ahí arrodillado. Y está orando. Y está clamando. 3 de sus discípulos un poco más atrás, el resto más atrás. Y él está clamando. Y dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, está hablado en los evangelios, que él en su oración empieza a sentirse de una forma distinta. Empieza a sentirse como en una agonía, como en una tristeza profunda. Los discípulos no sabían qué pasaba, él sabía. Él sabía lo que iba a acontecer horas después. Él sabía a lo que tenía que someterse horas después. Tenía la gracia de saber lo que iba a venir, porque para eso había venido. Pero fíjate esto, en su oración y en su, no quiero hablar de desesperación, pero en su tristeza, a lo mejor como hombre, en su congoja. Mira que fue tan pesado esto, que la Biblia dice que en un momento hasta parecía que tiraba lágrimas como de sangre. Y entonces él está orando y en su oración al Padre dice: Padre, si es posible, pasá de mí esta copa. Está hablando con el Padre y le está diciendo: Señor, es difícil, Señor, es terrible, Señor, es angustiante, Señor, es doloroso, Señor, lo que estoy por vivir, Señor, es completamente complicado. Parafraseo, le está diciendo: Señor, es terriblemente duro. Señor, no sé, tal vez si puedo soportarlo como hombre. Ahora, yo me ponía a pensar, en esa oración, ¿qué le estaría diciendo el Padre? Quiero renunciar, quiero largar todo, quiero dejar todo. La verdad que no estoy en condiciones. ¿Para qué me trajiste? ¿Para sufrir como estoy sufriendo? ¿Habrá pensado eso el Señor Jesús? Porque en su momento de desesperación está hablando y dice: si es posible, pasad de mí esto. ¿Y no habrá sido tu oración? ¿No habrá sido mi oración en algún momento de desesperación de lo que estamos viviendo? Que en algún momento nos hemos puesto delante de Dios y le hemos dicho: Señor, no doy más, si es posible pasar. Yo lo dije un montón de veces. Un montón de veces fui a la presencia de Dios, no como la Biblia dice con cánticos y con alabanza, fui con angustia en el corazón. Fui a decirle: Señor, por favor, cortala, no puedo más. Señor, ya terminar con esto. Porque se hacía pesado, se hacía difícil, se hacía angustiante. Venía a la iglesia, compartía, cantaba, pero en el interior había algo que me hacía estar en esa lucha con Dios y decir: por favor, cortala ya. Y así fue el Señor Jesús diciéndole al Padre: Señor, si es posible, sé que esto pase de mí. Y él le agrega: pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Pero mirá lo que el Padre hace.
El Padre estaría mirando la situación de su Hijo Jesús. Como a lo mejor del cielo, Él está mirando tu situación ahora. Lo que viviste o lo que vas a vivir. Y te ve clamando, y te ve pidiendo, y te ve clamando, y te ve pidiendo. Y a lo mejor Él está desde el cielo mirando tu angustia, tu desesperación, tu dolor. Y ahí está Jesús de nuevo. Señor, si es posible, pasa esto, cortá, sacá esta copa. Señor, hace que puedas cortar esto. Y el Señor, el Padre del cielo, parece que hiciera oído sordo al clamor de su Hijo. Parece como que no escuchara el clamor de su Hijo. A tal punto que no le dice, sí, está bien, listo, cortala, no quiero que sufran. Mirá lo que hace, dice la palabra del Señor, que envía un ángel para que le fortalezca. No cortó su agonía, no cortó su dolor, no lo sacó de lo que estaba viviendo. Le mandó un ángel para que lo ayude en su momento de dolor y de agonía, para que pueda ser más llevadero. Tal vez está pensando y diciendo, qué malo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no lo ayudó? ¿Por qué no lo sacó? ¿Por qué no le extendió la mano si era el padre y veía que su hijo sufre? Porque a lo mejor lo que está rondando en tu cabeza es lo mismo que vos estás viviendo en la oración de Jesús. Es decirle, Señor, si ves que sufro, ¿por qué no me sacás de esta angustia? ¿Por qué no me sacás de esta aflicción? ¿Por qué no extendés tu mano? No, solamente viene alguien a decirme, fortalecete en Dios, Dios está con vos. Es como el ángel. Es como el ángel que fue a fortalecer la vida de Jesús. Y es como aquellos que a veces se acercan a darte una palabra de aliento y de esperanza en lo que vos no necesitas. Es eso, a lo mejor en el momento lo que vos querés es que se solucione tu problema, pero el Señor te manda ángeles para que te alienten y te ayuden, pero no se corta. Y ahora quiero mostrarte en esta pintura que te estoy compartiendo, ¿qué hubiese pasado si en el dolor del Padre hubiese hecho que el Hijo cese en ese dolor y no le permitiera avanzar en el proceso para el cual ha sido llamado? ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús en ese momento cortaba con todo y el Padre decía, listo, se aborta el plan acá? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaría yo? ¿Cuál hubiese sido nuestra esperanza? ¿Cuál hubiese sido nuestra esperanza? ¿A dónde hubiésemos llegado nosotros? ¿Cuál sería nuestro destino? Si la Biblia dice que ese lugar era mi lugar y que el Señor tomó mi lugar en la cruz. Entonces, ¿qué hubiese pasado si de repente el Señor, en su amor y en su misericordia, hubiese abrazado a Jesús y le hubiese dicho, está bien, ya está? ¿Qué pasaría si en este momento de tu angustia, de tu dolor, de tu desesperación, del momento que a lo mejor difícil puedes estar viviendo, inmerso en una enfermedad, inmerso en algún problema laboral, lo que fuera, inmerso en esto que estamos viviendo, qué se pasaría si el Señor dice, bueno, ya está, se corta todo, estaríamos felices, pero ¿cuál sería el destino? ¿A dónde llegaríamos? ¿Qué es lo que se abortaría? Nosotros no vemos lo que puede pasar, Él lo ve, Él sabe, Jesús sabía. Porque era Dios. El Padre sabía, porque era el Padre. Pero nosotros no sabemos cuál es nuestro futuro. ¿Entendés lo que quiero mostrarte en esta mañana? Que a veces el Señor no puede cortar el proceso, porque estamos en plena reestructuración de una vida que había sido completamente lastimada, trabajada, y el Señor necesita restaurar y componer pedazos y volver a darle forma para que tenga el valor de lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Él no pagó el valor de una vida destrozada, Él pagó el valor para volver a juntar los pedazos y hacerte uno y hacerte como originalmente fuiste, creado para su imagen y para su semejanza. Entonces, ese es el tema. El Señor no podía, el Padre no podía en ese momento complacerse en su Hijo, en hacer que su dolor cese, porque si el dolor de Él cesaba, en ese momento se abortaba tu plan y mi plan de salvación. Entonces el Señor tuvo que mandar un ángel para que le fortalezcas.
Y en este tiempo, no te quejes de los ángeles que llegan a tu vida a fortalecer tu vida. No te quejes de aquel que te da una palabra solamente, o aquel que te dice, ánimo, adelante, estoy orando por vos. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a cuidar, el Señor te va a sacar. Son ángeles que el Señor está mandando para que en el medio de tu desesperación y de tu dolor puedas seguir adelante y el plan de Dios no se aborte en tu vida y entiendas que lo que estás viviendo tiene un propósito. Tal vez no lo puedas distinguir, un propósito natural, tal vez no te des cuenta, pero hay un propósito divino. Por eso fuiste llamado, dice la palabra del Señor, desde el interior del vientre de tu mamá. De ahí te escogió el Señor y tal vez lo que estés viviendo es parte de ese proceso. Momentos alegres, momentos difíciles, momentos de lloro, momentos de decirle, por favor, pasá de mí esta copa, momentos y momentos. Pero llegará el momento en que tu vida se levantará y no solamente será de bendición tu vida para vos mismo y para los que te rodean, sino para cuantos pusieron los ojos en vos viendo cómo estabas atravesando un momento de dolor y de dificultad, sabiendo lo que la palabra del Señor dice: yo te tengo tomado de mi mano, y si te tengo tomado de la mano, ¿quién puede arrebatarte de ella? Por eso es importante que entiendas que el Señor Jesús atravesó dolores y parece que el Padre hubiese hecho oídos sordos, pero había una necesidad imperiosa en responder esa oración de una forma diferente a la que el que la estaba haciendo lo hacía. Y así pasa en tu vida y así pasa en la mía cuando no recibimos la respuesta que estamos esperando. Quiero avanzar un poco más. Mirá lo que te estaba diciendo. Te lo voy a leer en la palabra del Señor. Mateo 26, del 37 al 39, dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, en esta mañana quiero llevarte a eso. Quiero llevarte a que entiendas que a veces hay oraciones que no reciben la respuesta que nosotros estamos necesitando, porque Dios ve mucho más allá. Él sabe cuándo responderte, pero sabe cómo responderte. Lo que sí es importante que entiendas es que nunca en tu proceso te va a dejar. Él siempre te va a cuidar. Él los ojos lo tenía puestos sobre Jesús y en cada paso que daba, ahí estaba la mirada del Padre. Nunca se alejó de Él. Lo vio sufrir, lo vio hacer milagros, lo vio padecer en la cruz, pero había un proceso y había que pasarlo. Lo que quiero decirte es que por más doloroso que a veces parezca el proceso es parte de la vida, de la formación, es parte formativa en nuestra vida. Los ojos de Dios no se van nunca y a veces te manda ángeles, a veces te manda la palabra, a veces te conforta en la oración, a veces sentís como su presencia te abriga y te abraza, pero nunca te va a dejar y difícilmente corta el proceso, porque para eso fuiste elegido. Y en ese proceso lo que Dios está terminando de formar o de forjar es el carácter, porque para eso también el Señor nos llamó. Quiero seguir un poco y sabes que me gustó mucho una frase de un pastor, T.D. Jakes, y mira que dice: lo sorprendente de la Pascua, del domingo de resurrección para los cristianos es esto, que Cristo en los últimos momentos en la cruz nos da el mayor ejemplo de perdón y amor posible. Fíjate lo que sucede ahí en la cruz. Es el mayor ejemplo del amor y del perdón posible. Voy a mostrarte otra figura. Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena, esto serían las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Sabes cuántas veces, escucha esto, cuántas veces, siendo joven, esto que está en la Biblia lo vamos a leer, también está en el libro de Lucas, lo vamos a leer, era parte de una canción. Y me acuerdo, mirá cómo vienen. ¿Sabés que ayer había escuchado algo que decía, yo siempre relaciono mucho con los olores, por el olfato, y entonces ayer escuché que el olfato está asociado a las emociones. Y entonces hay olfatos que uno huele y te trae una emoción determinada. Y entonces yo me acuerdo, siempre hablo de esto de la colonia Atkinson, porque cuando la huelo, y de hecho tengo en casa, cuando la huelo, no se fabrica más, ¿no? Pero hermanos me han conseguido, y mi hermano también de afuera me consiguió una. Pero cuando la huelo, esa colonia, es verdad que está asociada a emociones. ¿Sabes qué me retrotrae a la época en que yo era chiquito? Tenía 8, 9 años y me hace acordar de un tío mío en especial, mi tío Mingo, el papá de Rodolfo, porque él usaba esa colonia. Y me hace acordar a los momentos que vivíamos. Sabés que con él nos fuimos de vacaciones, conocí Necochea, jugamos juntos, jugamos a la playa, en la playa a la pelota, él se ponía a tajar, tengo fotos de eso, yo era chiquito, hacía poco había salido de un accidente que había tenido yo. Y entonces, cuando huelo esa colonia me retrotrae eso, me retrotrae a él, cuando sacaba su pañuelo y mojaba con perfume su pañuelo y todo el aire se impregnaba. Y entonces, huelo, todo eso me viene a la memoria. ¿A qué voy con esto? Este canto, o esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo leo, me retrotrae en la historia a mi tiempo de juventud. ¿Sabés que con mi hermano Mar cantábamos sobre esta plataforma ese himno? Y a veces mi hermano Alberto probablemente esté escuchando él este programa también, esta audición, este culto. Él tocaba el órgano. Y entonces tocaba eso, yo con la guitarra y con mi hermano Mar cantando. Y cantábamos este himno. Y decía eso: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces cuando yo canto eso, me viene a la mente aquel momento de mi vida en particular. Y mira, la Biblia dice, y sobre todo en la cena, lo hemos recordado el día jueves, que el Señor cuando nos hace pasar por la cena dice: haced esto en memoria de mí, para que no nos olvidemos. Y en esta mañana, al leerte esta palabra, quiero que no te olvides justamente de eso. Porque de nuevo, mirá otra vez, ahí está el Señor ahora en la cruz. Hacía 3 horas ya que estaba crucificado, que estaba en la cruz del madero. Y en un momento Él levanta su vista al cielo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de nuevo caigo a lo que puede ser tu oración o mi oración. Mirá Hechos 15, 18. Dice algo que quiero leerte. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, cuando habla de la reconciliación de Jerusalén. La misión de Él justamente era eso. Él vino a mostrarte todo desde los tiempos antiguos. En la cruz del Calvario se termina llevando todo eso. Y mirá que habla, Salmo 22, 1 y 2. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero mirá Isaías 53, 10 lo que dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será
en su mano prosperara. Ahí está de nuevo. ¿Te acordás hace momentos antes? Te compartí lo de su agonía en Getsemaní. Ahora ya lo apresaron, ya fue entregado, lo apresaron, lo juzgaron y está ahí. Pero de nuevo, mirá el dolor intenso que habrá sentido. Mirá el dolor tan profundo que habrá sentido colgado en la cruz del Calvario, que en un momento él levanta la mirada al Padre y le dice: ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste? Parafraseo esta palabra. Mirá si viene tu hijo. Mirá si tu hijo se pone delante tuyo y te dice: papá, mamá, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me desamparaste? Mirá si en este momento donde está faltando tanto alimento, tu hijo golpeara la puerta de tu casa y te llamara: papá, mirá, necesito. Y no hay respuesta. ¿Qué sentirías en tu corazón? ¿Cómo te sentirías si hoy te sentás alrededor de la mesa y tu hijo te dice: papá, me dejaste en el peor momento de mi vida? No sentí tu cobertura, no te sentí cerca, te llamé y no me respondiste. ¿Qué sentiría tu corazón de padre? Y entonces quiero llevarte de nuevo a este hecho histórico. Ahí está el hijo en la cruz, y en oración a su padre le dice: ¿por qué me desamparaste? Padre mío, ¿por qué me desamparaste? Está con todo su dolor, está inmerso en su agonía, está teniendo su cuerpo lastimado, está teniendo la cruz en su cabeza, las espinas en su cabeza, y está sintiendo que chorrea sangre, está teniendo su costado lastimado, está sintiendo agonía. Habla con su padre, pero mirá lo que pasa. En medio de su dolor, en medio de su agonía, en medio que se sentía solo, que le decía: ¿por qué me dejaste? Una necesidad golpea la puerta. Alguien habla con él. Y quiero llevarte a eso. Cuando Dios te dice que tenemos que ser más como Cristo, que tenemos que asemejarnos a Jesús. Quiero mostrarte este cuadro de dolor y de agonía. Está sufriendo. Y hay dos ladrones ahí. Y mira esto. A lo mejor en su oración el padre estaba pensando y diciendo: voy a morir, vine a redimir al mundo y voy a morir como un ladrón, como un malhechor, porque esa era la muerte en la cruz. Los que morían en la cruz morían en esa condición. Morían como ladrones. El ladrón era crucificado. Era una agonía lenta. Era una agonía que podía durar días. Que estaban ahí clavados, chorreando sangre, desesperados. Nadie lo podía bajar. La gente lo miraba, lo insultaba. Estaban a la vista de todos. Y en forma paulatina su vida iba decreciendo hasta que llegaba la muerte. La peor forma de morir. Ahí estaba él, y no había venido haciendo nada malo, simplemente por hablar de un reino, establecer un reino, hacer milagros, levantar una voz para aquellos que estaban oprimidos y endemoniados. Y ahí estaba él en la cruz del Calvario, y estaba en agonía, hablando con el Padre, pero de repente alguien golpea su corazón de amor otra vez. Los dos que estaban a su alrededor, en un principio se burlaban, pero en un momento uno de ellos le dice: yo entiendo quién sos. Y le dice: acordate de mí cuando estés en el paraíso. Y entonces en ese momento de dolor el Señor no se enfrascó en su dolor. El Señor no se enfrascó en lo que estaba hablando con su Padre. No estaba en ese momento, en esa conversación, haciendo oídos sordos a las necesidades. ¿Qué quiero mostrarte? Que aún en medio de tu dolor y en medio de tu agonía, tenés la posibilidad de extender la mano.
Y a veces nos cegamos y nos cerramos y estamos tan inmersos en lo que nos pasa que no estamos escuchando quién golpea nuestra puerta. Y cuando te hablo de la puerta, no hablo de la puerta de calle, hablo de la puerta del corazón. Hay gente que está a tu alrededor, que necesita afecto, necesita contención, necesita cuidado, necesita conocer a Cristo, pero estamos tan enfrascados en hablar con el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que nos olvidamos de todo lo que está pasando alrededor. Que no le estamos dando importancia a aquellos que necesitan que extendamos la mano. Y aún en el momento más doloroso de la vida del Señor Jesús, Él pudo hacer misericordia. Y cuando querés hablar de Cristo, es hablar de misericordia, es hablar de lo que Él vivió, es hablar de lo que Él sufrió, es hablar de lo que Él sintió en ese momento de dolor. Claro que sí, pero había un propósito, pero en medio de su propósito es también que Él sabía que tenía que pasar por ahí. Tal vez vos no sepas por qué estás pasando lo que estás pasando. Lo que quiero decirte es que a veces estamos tan enfrascados en buscar respuestas que a veces no llegan, porque Dios conoce nuestro destino, que desobedecemos a aquellos que tienen necesidad a nuestro alrededor. Y no te hablo de necesidad de un plato de comida, te hablo de una necesidad emocional, te hablo de una necesidad que va profundamente al corazón, te hablo de una necesidad de aquellos que necesitan un abrazo, contención, que lo cuides, que le hables, que lo animes, que lo lleves. Pero a veces estamos tan metidos en nuestro dolor que ni siquiera podemos ver el sufrimiento de los demás. La cruz es eso, levantar la mirada. La cruz es levantar la mirada al Padre, pero tener el oído atento a aquellos que están a tu alrededor y que tienen necesidad todavía de conocer al Redentor. Porque si bien Él pasó por ahí, ya no está ahí. Él está vivo y Él está en este momento aún escuchando esto, porque está en medio nuestro. Y qué bueno es tener un Dios omnipresente, porque así como está acá, está en tu casa. Y la palabra del Señor dice que es como semilla que puede plantarse en tu corazón y traer fruto, y fruto en abundancia. Mira otro ejemplo que quiero mostrarte. Pasó ese tiempo, el Señor muere en la cruz. Lo sacan, lo llevan a la tumba de Arimatea y ahí está en la tumba. Pero mira esto que importante que quiero mostrarte. Lucas 24 del 1 al 9, te lo quiero leer. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No será aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordate de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas y de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura la palabra de ellos, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Déjame que te muestre por un momento esto. Ahí aparecen las Marías en la tumba. Y entonces se dan cuenta que la piedra estaba removida. Entran y lo único que ven es esto. ¿Cómo está el lienzo solamente? Y Él no está. Escucha esto. Llegaron al hecho en que las palabras de Jesús se hicieron realidad. Por favor, escuchá. Llegaron al momento en su vida en que las palabras de Jesús se hicieron realidad, pero no la creyeron. ¿Me estás escuchando o entendiendo lo que te digo? Lo que el Señor les había anunciado, llegó el momento en que se hizo realidad,
pero se habían olvidado de lo que Dios dijo. Y el ángel le tuvo que recordar: ¿por qué te pones así? ¿Por qué? Escuchá, ¿por qué te sorprendés de lo que pasó? ¿No es algo de lo que el Señor te había dicho? ¿No es algo de lo que Jesús te habló? ¿No es algo de que Él te dijo que iba a morir en la cruz y que al tercer día iba a resucitar? Y entonces ellas, despavoridas, van corriendo a donde estaban los discípulos. Y cuando llegan a los discípulos, alborotadamente, imagínate con esta noticia, alborotadamente le habrán dicho a los discípulos: mirá, fuimos a la tumba y no está, y está vacía, y la piedra removida, lo único que encontramos fue el lienzo que lo envolvía, y el Señor no está. Todos se maravillaron: ¿qué pasó? ¿Y cómo no está? Imagínate el alboroto que se habrá armado en ese lugar donde estaban los discípulos y un montón de gente más. A tal punto que Pedro dudó, escucha esto, dudó de lo que le estaban diciendo. Y entonces tuvo que ir a la tumba a cerciorarse de que era verdad lo que estaban diciendo. Quiero mostrarte tal vez dos cosas, pintarte dos situaciones. Una de esas es que a veces el Señor nos habla, nos dice, nos muestra, y pasa el tiempo. Y cuando el tiempo se hace realidad, lo que el Señor nos habla, nos asombra. Es como que nos agarró desprovisto, no estábamos preparados para recibir lo que el Señor nos dijo. Pero la otra, fíjate, Pedro, el temeroso, el que le había dicho que no conocía al Señor, el que lo negó 3 veces, horas antes, el que ahora corre y duda, empieza a dudar de lo que el Señor dijo. ¿Qué quiero mostrarte de esto? Que a veces no es solamente hablar o conocer de Jesús, que no es suficiente. Y vos vas a decir: pastor, ¿qué está diciendo? No es suficiente. Algo tiene que pasar en tu vida, en mi vida. Y algo aconteció, y quiero llevarte a ese momento. Y específicamente al momento de Pedro, el que negaba, el que dudaba, el que vio los prodigios y milagros, a quien el Señor le habló, a quien le habló en más de una oportunidad, a quien el Señor le volcó su corazón, a él, a Juan. Dudaba, no podía creer que la palabra de Dios se haya hecho realidad. Pero algo acontece, escuchá, y acontece en un momento cuando están mirándolo en el monte de la Transfiguración. Y ven que el Señor se eleva y dice: es necesario que esto acontezca. ¿De nuevo te crees que habrán entendido? Le dijo: yo me tengo que ir, pero es importante que yo me vaya, porque yo, como Jesús, estoy entre ustedes y lo acompaño, y vamos y hacemos milagros y estamos juntos, pero hay tanta necesidad, es necesario que pase esto. Porque ahora tiene que acontecer algo que no va a pasar de afuera, va a pasar de adentro. Ustedes tienen que ir ahí, no se muevan de ese lugar, del aposento, porque van a ser investidos, van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces quiero compartirte por un momento esta palabra. Muchos pueden escuchar y hablar de Dios. Muchos pueden asombrarse de Dios. Muchos pueden entender lo que Dios hizo. Hasta tal vez para qué vino. Pero en el momento crucial dudan. Porque están vacíos. Porque solamente tienen un conocimiento teológico de Dios. Porque muchos hoy se aferran en las palabras. Se aferran en la historia. Se aferran en el conocimiento, se aferran en la sabiduría, se aferran en lo que han aprendido, se aferran en lo que dijeron en la historia. Pero hay algo que tiene que complementar el conocimiento y es el espíritu, porque la Biblia dice que la mucha letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Y muchos tienen el espíritu vacío. ¿Por qué? Porque están llenos de palabras. Y entonces argumentan y argumentan y argumentan y argumentan, pero su interior está vacío, están fríos, están lejos de Dios. Entonces necesitan lo que el Señor Jesús le dijo: ser investidos
del poder de lo alto, para que no solamente hables, sino que vivas la palabra y el Evangelio, a tal punto que cuando sale Pedro de ese lugar y empieza a hablar, el tímido, el que lloraba, el que se escondía, el que lo negaba, empieza a hablar ahora con tal libertad, porque ya no era el conocimiento y el haber acompañado, había algo adentro que tenía que sacarlo y volcarlo, y era el poder, era la gracia, a tal punto que se convertía en 3.000, 5.000, eran multitudes y no había micrófono, no había nada, lo único que había era pasión, era amor por las almas, era amor por llevar al perdido, al pecador a Jesús. Entonces lo que quiero decirte es que tiene que llegar en tu vida, como en la mía, el momento de cortar con la palabra para que puedas ser lleno de la presencia de Dios. Estamos cansados de personas que hablan y te argumentan y se separan y se alejan y te meten doctrinas y te meten palabras y conocimientos de hombre. Pero necesitamos en este tiempo, para vivir lo que estamos viviendo, para atravesar la situación difícil que atravesamos, algo que venga desde adentro. Y desde adentro no es un conocimiento vacío, es una presencia, es una llenura, es el Espíritu Santo, aquel que te habla, que te esfuerza y que te dice créelo, porque si Él te lo dijo va a ser realidad. No necesitas verlo para creerlo, necesitas creer y necesitas saber que el que te lo dijo lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él lo dijo y nunca mintió. ¿Y por qué le crees? Porque hay algo adentro que me anima en los momentos difíciles a saber y estar parado en la fe sabiendo que lo que Él prometió lo va a cumplir. ¿Entendés cuando te hablo de palabras? Hoy cuántos están llenos de palabras y te argumentan y se basan en un conocimiento, pero están vacíos en el interior. Lo que quiero hablarte es llenarte de Dios en este tiempo, permitirle a Dios que llene de conocimiento y del Espíritu Santo tu vida, y entonces tu palabra van a tener asidero, tu vida va a tener una resonancia diferente. Donde estés, lo que te prometió lo va a cumplir. ¿Y por qué lo va a cumplir? ¿Y por qué no vas a esperar? Porque hay algo adentro que te anima a hacerlo, y eso se llama Espíritu Santo, que se complementa con la palabra para que puedas tener el poder y la autoridad y la presencia para hablarle a aquellos que tienen necesidades hoy, que están perdidos sin fe, sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que acontece en la cruz, eso es lo que aconteció con estas personas, es lo que aconteció con Pedro. Pedro y las mujeres eran las mismas, eran las que habían escuchado, eran las que habían visto, pero en el momento en que tuvieron que creer, dudaron y se alejaron, se sintieron impávidas por lo que había pasado, pero necesitaban algo que venía de adentro, y eso se llama Espíritu Santo. Y es lo que el Señor dijo: no se muevan hasta que lo reciban, porque ahí van a ser llenos, investidos del poder del Espíritu Santo. Y entonces hoy no necesitas a Jesús que te acompañe por todos lados, porque es imposible. Necesitas su presencia que inunde tu vida, para que donde vayas, como la palabra del Señor dice, y donde vas a ser de bendición, no porque vas vos, sino por quien llevas adentro tuyo, y abrazás y bendecís y das palabras de ánimo y de esfuerzo y de bendición, y tu boca no dice malas palabras, y tu boca solamente bendice, y tu boca solamente anuncia las buenas nuevas y tiene palabras de bendición, sobre todo en un momento como el que se vive. No ve lo que otros están viendo, lo que están viendo es que a pesar de lo que se ve, hay un mañana venturoso. ¿Y por qué? Porque Él lo prometió y dijo que para los que confían en el Señor, todas las cosas serán para bien. Por eso quiero animarte en esta mañana que creas, aún en el momento más difícil de tu vida. Y quiero por último dirigirme a cosas que han acontecido momentos después. Lucas 24 habla del verso 13 en adelante. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, esto es casi 11 kilómetros. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué plática, qué es esta conversación que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre todas las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron a su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Yo te estoy leyendo la Biblia y estoy llorando. Mira, yo no sé qué pasa. Me siento quebrantado, me siento compungido. Y entiendo que no es la gente. Entiendo que es su presencia. Después podés seguir leyéndolo. El Señor comienza a aparecerse, y en este caso a dos personas que no eran sus discípulos, sino que eran discípulos de sus discípulos. Y entonces el Señor los ve triste, lo ve caminando por el camino. Están sorprendidos. ¿Y por qué? Porque las cosas no se estaban dando como ellos esperaban. Hacía 3 años y medio que venían escuchando que entre ellos había alguien que venía a redimir al pueblo, que venía a salvarlo, que les había traído esperanza. Imagínate el corazón de ellos. No fue un camino de una cuadra, fueron 11 kilómetros que separan Jerusalén de Maús. Y ellos iban caminando por ese camino de tierra. Y la Biblia dice que estaban muy tristes. Permitime que por un momento parafraseemos en esto. Y entonces, seamos nosotros dos, vos y yo, quienes vamos caminando. Y tal vez no en ese camino de Maús, ahora, en nuestra vida, en nuestro vivir, en las cosas de todos los días. Estamos juntos caminando este camino de la vida. Y nos estamos cuestionando. Y entonces hablamos. Los dos somos creyentes. Los dos escuchamos de Jesús. Los dos hemos puesto nuestra atención y nuestro oído en Él. Pero ahora estamos por el camino de la vida, por diferentes lugares donde la vida nos lleva. Puedes estar acá en nuestra ciudad de Palmar, o puedes estar en cualquier ciudad o país o lugar del mundo, y ahí estás caminando en tu vida y escuchaste hablar de Jesús. Y entonces en tu caminar te sentís también defraudado. Y entonces caminamos juntos,
pesar de la distancia, y nuestra conversación puede ser todo lo que Dios prometió, todo lo que Jesús dijo. Nos habló de que íbamos a estar bien, nos habló de que nos iba a librar. Hemos visto los milagros que hizo, hemos escuchado de cómo asombró a tanta gente, hemos escuchado de otras congregaciones cómo el Señor liberó, sanó, sacó espíritus inmundos, liberó de demonios. Hemos escuchado tantas cosas. ¿Dónde está ahora? Porque clamo y no hay respuesta. Porque estamos transitando y vemos lo que estamos viviendo. Porque encima, imagínate, en nuestra conversación vamos charlando. El Señor dijo que confiemos, que nada malo nos iba a pasar. Y mira ahora lo que vino, el coronavirus el COVID. Imagínate que nuestra conversación de hace semanas, un mes, eran otras cosas. Eran lo que pasaban en los países, eran de cómo íbamos a salir adelante económicamente, era cómo el Señor podía ayudarnos a resolver esta situación familiar, era de repente la marcha que se hizo por el matrimonio igualitario, ahí estuvimos todos, o por la vida, las mujeres que abortaban. Imagínate que pedíamos a Dios por eso, pero de repente todo eso quedó atrás. Y ahora, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite lo que permite? ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué pasó? ¿Dónde está toda la promesa que nos dijo? ¿Te das cuenta que sus conversaciones son muy similares a las nuestras? ¿Te das cuenta que así como iban ellos entristecidos en el camino, hoy hay muchas personas que están igual? Y muchas personas que creen en Dios, porque ellos conocían a Jesús, pero están tristes porque se sienten defraudados por Dios. Ahora, mira este cuadro, porque en su camino se le aparece un forastero y empieza a dialogar con ellos. Siguen caminando esos 11 kilómetros y están hablando. Y entonces el Señor lo primero que le dice es: escúchame, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué es lo que pasó en tu vida para que estés tan triste? Y entonces ellos le dicen: pero escúchame, que sos forastero, vos no sos de acá, no sabes lo que estamos viviendo, no sabes lo que está pasando. Es como a veces respuestas que damos en forma de cancherismo, ¿no? Y entonces el Señor le empieza a hablar, dice lo que hemos leído, lo que vos vas a terminar de leer. El Señor empieza a hablar. Y llega un momento que llegan a la casa. Y entonces estas dos personas se mueven a misericordia y dicen: mirá, ya está, qué sé yo, ¿por qué no te quedás? Y ahora vamos a compartir la cena, comamos nosotros y después si querés te vas. Entonces el Señor entra. Y cuando está en la casa, siguen hablando. Y en un momento, escucha esto que es sumamente importante, en un momento, el Señor toma el pan y lo parte. Y cuando lo parte, dice que es como que a ellos se les cae una venda de los ojos y el Señor desaparece. ¿Qué quiero mostrarte con esto? Algunas cosas, permitidme. Primero, en su tristeza y en su desesperación, escucha esto, en la angustia de su corazón, no se dieron cuenta que el Señor iba caminando con ellos en ese camino de todos los días. En esos 11 kilómetros, el Señor estuvo al lado de ellos, los acompañó, compartió sus diálogos, compartió su charla, pero estaban tan enceguecidos que no pudieron darse cuenta que el Señor estaba con ellos. Y entonces lo que quiero ayudarte en esta mañana es a eso, a que te des cuenta, a que salgas de tu enfrascamiento y a que te des cuenta que el Señor no te deja, que el Señor te acompaña,
que el Señor está a tu lado, que el Señor vino justamente y resucitó por eso, para estar al lado tuyo, para en los momentos difíciles caminar al lado tuyo y hablarte y ayudarte. Pero estamos tan metidos en lo nuestro que no nos damos cuenta de la presencia. Escucha esto, no nos damos cuenta de la presencia de Dios. No nos damos cuenta que Él nos acompaña, no nos damos cuenta que Él nos habla, no nos damos cuenta que Él está dirigiendo las palabras hacia nuestra vida, no nos damos cuenta que en momentos no le habla a la multitud, me está hablando en forma personal y no me doy cuenta. ¿Y por qué no me doy cuenta? Porque estoy tan metido en lo mío, estoy tan enfrascado en lo mío, que ignoro, desconozco, no me doy cuenta, no siento, me siento solo, angustiado, triste y no veo que la presencia del Señor está conmigo, que me está acompañando, que no me va a dejar. Pero mira qué importante esto. Cuando se dieron cuenta que Dios, que Jesús estaba con ellos, en el momento en que parte el pan, y quiero volver a resaltarte esto, en el momento en que el Señor hace algo que se llama misericordia, en el momento que parte el pan y se los entrega, abren los ojos y dice, ¿cómo no nos dimos cuenta que estaba con nosotros? ¿Qué quiero decirte? Vuelvo un momento atrás, basta de palabras. No se dieron cuenta en las palabras. No se dieron cuenta en lo que le estaba diciendo el Señor. Se dieron cuenta en hechos. Se dieron cuenta en misericordia. Y en esta mañana quiero compartirte eso. Que a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Llega el momento en que muestres a Jesús a través de la misericordia. Llega el momento en que muestres a Jesús a través de los hechos. Llega el momento en que muestres a Jesús, no por la palabra, sino porque te acerques y entregues pan al hambriento, agua al sediento, un abrazo al necesitado, al que animes al que está caído, al que levantes al que se cayó. Es el momento en que Dios necesita gente que pueda hacer la obra para la cual fue llamada. No fuiste llamado para crítica, no fuiste llamado para alejar, no fuiste llamado para herir, no fuiste llamado para lastimar, fuiste llamado para restaurar y para hacer misericordia y para mostrar que la mano de Dios sigue teniendo todavía poder y vigencia, y que esa cruz que está vacía sigue teniendo el mismo poder para atraer al pecador, y no solamente con palabras, sino con actos de amor, de misericordia, de restauración, y llevarlo a la presencia de Él para que su vida sea completamente transformada. Cuando abrió sus ojos fue a través de un acto de misericordia, fue a través de darle lo que iban a compartir. En esta mañana, ¿qué es lo que tenés para compartir? Y no te hablo de alimento, te hablo de lo que hay en tu corazón. Compartilo, habla del amor de Dios, pero hacé la obra de Dios. Extendé, acércate a aquel que necesita. No podés porque estás haciendo cuarentena, habla por teléfono, llama. Compartir la palabra, da palabra de ánimo, acércate a aquel que lo necesita. Dios te necesita en todo tiempo. No cortes lo que Dios no ha cortado, y su mano no se ha cortado, y la misericordia sigue estando todavía vigente. Podrás estar en cuarentena, pero podés hacer la obra para la cual Él te llamó. Podés acercarte llevando algo de mercadería o de alimento, pero más allá de eso, podés hacerlo a través de la paz que está en tu corazón, y que el Señor la ganó ahí en la cruz de Calvario, y que todavía sigue teniendo poder para aquellos que se acerquen a Dios. En esta mañana quiero mostrarte eso. Quiero mostrarte que la cruz no es solamente, si bien fue lo central, es el haber muerto. De nuevo, si eso no hubiese ocurrido, nuestro mensaje no tendría razón de ser. Si el Señor se hubiese quedado en la cruz y muerto ahí, es que se hubiese muerto un cristianismo. Pero como resucitó, volvió a la vida, la esperanza sigue siendo para cuantos todavía no conocen a Dios. Esa sangre derramada sigue teniendo poder y sigue teniendo vigencia. Pero lo que quiero compartirte en un segundo, antes de que oremos, es que por lo general siempre vamos a Dios para que el Señor nos conceda, para que el Señor nos dé, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor llene, para que el Señor supla, para que el Señor salve. Y queremos y queremos y queremos, y a veces no hemos terminado de
de entender. Eso está en el trono de la gracia. Eso te lo da por misericordia. Eso es lo que Dios dijo que te daba. Porque no, aunque no te lo merezcas, te lo va a dar. Eso es consecuencia del reino que instaura. Pero el problema es cuando no entendemos esto, cuando yo no entiendo el significado de la cruz, cuando yo no entiendo lo que tuvo que pagar, que solamente quiero la gracia, pero no entiendo la cruz del sufrimiento. Y quiero mostrarte en esta mañana que antes de que la gracia sea concedida a tu vida, tenés que entender la cruz del sufrimiento, porque es acá donde pagó con precio de sangre para que puedas estar bien, para que puedas tener salvación, para que puedas tener esperanza, para que cuando Él te llame puedas hacerte de la promesa de ese lugar que Él fue a preparar para que puedas vivir con Él eternamente. En esta mañana tenés que entender que no podés ir al trono de la gracia sin pasar por la cruz del sufrimiento, porque es ahí donde entendés que era tu lugar. Y por misericordia Él lo tomó por vos. Y Él pagó en la cruz el pecado que te correspondía. Y Él lo cargó y lo llevó y las enfermedades. Y dice que por sus llagas también hemos sido curados. En esta mañana quiero mostrarte eso. Que vuelvas a la cruz, que entiendas el significado de la cruz, que hay un montón de gracia que te está esperando, que es para vos, inmerecedor de ella como lo soy yo. Pero entendé primero el significado de la cruz y lo que Él pagó para que puedas tener salvación y bendición. Y cuando lo entiendas, entonces te vas a dar cuenta que Él está siempre con vos, que siempre te acompaña, que no importa lo que vivas, que no importa la cuarentena ni el COVID, que Él dijo, y yo voy a estar con vosotros todos los días hasta la consumación de la fe. Y no importa cuánto tiempo esto pase, estamos en casa, estamos cerrados adentro, pero la misericordia de Dios se renueva mañana tras mañana y podemos sentirnos bien con la presencia de su Espíritu Santo, porque es aquella que nos mantiene, que nos ayuda a ir adelante, que nos ayuda para extender la mano al necesitado, porque entendemos que puede estar la persona encerrada, que puede estar la iglesia cerrada, pero su presencia está viva y está libre, y en esta mañana también está en tu casa. Quiero orar por un momento por tu vida y pedirle a Dios que en este tiempo tu fe no falte, que vuelvas a entender que a lo mejor hay oraciones que jamás te va a poder responder, porque la Biblia dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. En este tiempo decirle al Señor, Señor, quiero pedir con sabiduría, quiero pedir con entendimiento y quiero que tu voluntad sea por sobre mi necesidad. Señor, quiero sentirme útil en tu reino y quiero que tu gracia y tu presencia se hagan realidad. Quiero orar por un momento por tu vida y donde estás. Cierra tus ojos, por favor. Quiero orar por aquellos que se alejaron, para que entiendas que pudiste alejarte de Dios, pero Dios nunca se alejó de tu vida. Su presencia te acompaña, su presencia te cuida, su presencia siempre está ahí. Tal vez en un momento rehusaste de llamarte su hijo, pero Él nunca rehusó de llamarte su papá. Él sigue siendo tu padre. Estés donde estés, hagas lo que hagas, porque ese sacrificio lo pagó por tu vida y sigue teniendo todavía poder y te sigue esperando con los brazos abiertos para darte la gloria mayor a la que pudiste tener. Así que ahí donde estás, si querés, cerrar tus ojos y permitime orar un segundo por tu vida. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, mañana de resurrección, mañana de gloria, mañana de gracia. Señor, que en esta mañana pueda llegar una mañana de gloria a muchos de los que estén escuchando. Señor, aquellos hermanos en la fe que en este momento puedan estar medios débiles, Señor, o a lo mejor por esto que se está viviendo, puedan estar bajando sus brazos. Señor, fortalecerles, que su fe no falte. Señor, clamo para que tu gracia sea sobre ellos y puedan entender que estás junto con ellos en el camino. Señor, que no lo has dejado, que no lo vas a abandonar, que siempre vas a estar ahí, que vas a enviar palabras a través de personas o incluso de tu misma palabra o incluso, Dios, a través de tu presencia por medio de la oración. Pero oro para que extiendas tu mano, Señor, y fortalezca la vida de tantos que están escuchando, Señor, y en esta mañana tienen necesidad de vos, y en especial manera aquellos que alguna vez estuvieron y se alejaron. Señor, que tu Espíritu Santo, tu palabra dice que no vuelve vacía. Señor, seguí tocando corazones y seguí tocando mentes, Señor, para que puedan abrirse nuevamente y puedan volver a abrazarte y entiendan, Señor, que si se alejaron alguna vez,
nunca te alejaste de ellos, porque el pacto que hiciste lo hiciste para siempre. Señor, bendigo a todos los que están escuchando y envío palabras de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar por tu vida. Si nunca abriste el corazón a Dios, si nunca recibiste a Dios como tu Salvador y tu sanador, como aquel que te perdona y que te libera de pecados, en esta mañana permitime orar. A lo mejor estás por casualidad escuchando esto, pero sabes que no hay casualidad. Ahí donde estés, Dios te ama profundamente. Él ese sacrificio lo hizo por tu vida. Él pasó por ahí llevando en la cruz del Calvario todas tus dolencias, todos tus pecados han sido perdonados por la sangre derramada. Y en esta mañana quiero orar por tu vida, para que puedas reconciliarte, hablar, volver, amar a Dios, abrirle el corazón para que Él pueda ser el Señor de tu vida y puedas hacer uso de todas esas misericordias y gracias de su Espíritu Santo. Ahí donde estás, por favor, cierra los ojos un momento y permitime orar por tu vida y repetí después de mí esta oración. Amado Dios, en esta mañana, Señor, mañana de resurrección, Señor, abro mi corazón para que asimismo mi vida sea resucitada en ti. Señor, perdona todos mis pecados. Señor, hazme una nueva criatura. Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, quiero ser útil. Señor, clamo para que tu Espíritu Santo llene mi vida de tu presencia. Señor, y yo pueda ser una nueva criatura. Señor, te recibo como mi único y personal Salvador. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero gracias por tu vida, Señor, porque es por medio de ella que yo en esta mañana puedo clamar y recibir vida sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta mañana quiero bendecirte, quiero enviar una palabra de bendición. Quiero que entiendas que ese sacrificio sigue teniendo poder. Si hiciste esta oración y nunca abriste el corazón a Dios, busca una iglesia, ahí por donde vivas, cerca de tu casa, una iglesia que se apoye cristianamente en lo que la palabra del Señor nos dice, que puedas encontrar palabras de bendición sobre tu vida, que te aliente, que te fortalezca. Pedirle a Dios que te acompañe y puedas encontrar un lugar. Si no encontrás ahí hay un WhatsApp, vas a verlo ahí en el monitor. Podés llamar para que te demos una palabra de aliento o para que te recomendemos algún lugar para que te acerques o para que si querés te puedas acercar a nuestra iglesia. Estamos abiertos para lo que necesites. Queremos bendecirte y queremos ser un puente, un canal de bendición para tu vida. Y para aquellos que se han alejado, es buen tiempo para que vuelvas a Dios. Es buen tiempo para que vuelvas a su presencia. Es buen tiempo para que ahí donde estés puedas hablar con Él. No necesitas un templo para hablar con Él, necesitas simplemente un corazón abierto y la necesidad de su presencia, para que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos si lo querés y puedas decirle: Señor, aquí estoy, te pido que me restaure, te pido que me perdones, Señor, quiero ser tu hijo, nunca dejé de serlo, aunque me he alejado de tu presencia, sé que nunca me has dejado. Y si en este tiempo sos una persona que persevera en la fe, que tu fe no falte, no te dejes influenciar por lo que estás escuchando. Hay muchas cosas que se están hablando, que se están diciendo, bombardeos en forma permanente a nuestra mente, que lo único que terminan haciendo es desestabilizar nuestra vida emocional y nuestra fe en Dios. Orá a Dios, pedile a Dios en este tiempo que todo esto pase pronto y que cuando pase puedas seguir de pie, tomado de la mano de aquel que te llamó, y puedas haber entrado en esta cuarentena de una forma, pero salgas completamente fortalecido y bendecido en la fe y listo para ser usado para que muchos conozcan al Señor. Dios te bendiga mucho. Feliz día de Pascua de Resurrección, que pueda ser un día de bendición en tu casa, puedas animarte a creer, puedas animarte a confiar, puedas entender que no estás solo en el camino, que aún Dios conoce y ve la tristeza de tu corazón, pero con eso y todo el Señor te ama profundamente y vino justamente para eso, para bendecirte y fortalecerte en este tiempo. Dios te bendiga mucho. Nos vemos a lo largo de la semana en los estudios que estamos enviando y el próximo domingo de nuevo para que puedas recibir una palabra de bendición sobre tu vida. Que el Señor te guarde y te bendiga. Te amamos mucho, extrañamos
extrañamos a los hermanos en la fe, el congregarnos, el vernos, el abrazarnos, pero sabemos que esto es un tiempo, que pronto volveremos a esos momentos y ahí tendremos las energías renovadas para poder valorar lo que a veces no hemos valorado, el hecho de vernos y de estar juntos. Dios te bendiga mucho, te amamos en el Señor y oramos para que el Señor bendiga tu vida ahí donde te encuentres. Que el Señor te bendiga y hasta